Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a una nueva edición de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, el programa que dedicamos precisamente a eso, a las matemáticas y a hablar de diferentes figuras que destacaron en la matemática de la mano de Amelia Muñoz García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy, Amelia, vamos a hablar de Dobrusin, de un matemático ruso de origen judío. Nos trasladamos al siglo XX para que nos hables de esta figura de la matemática. Pues sí, en efecto, este hombre vive entre 1929 y 1995 y nace en lo que en aquel momento era Leningrado, en una familia de clase media, pero que sufrió bastante porque Dobrusin de joven pierde a su padre en 1935, cuando era muy jovencito, y 10 años después, cuando tenía 16, en el 45 pierde a su madre de problemas de pulmones. Y bueno, como consecuencia, sus últimos años de instituto no los va a pasar viviendo con su madre, sino con unos tíos suyos que vivían en Moscú, y entonces va a ser ahí donde acabe de formarse. Por otra parte, la gran parte de su familia vivía allí, y otro de sus tíos, que además estaba por ahí trabajando, formaba parte de un comité dedicado a sacar a la luz las atrocidades que cometen los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y a consecuencia de ello va a ser arrestado y enviado a un campo de trabajo. Pero eso ya hace que él un poco tenga una visión de por dónde va el mundo y se empiece a preocupar por la política no solamente de su país, sino en general. Dobrusin además desarrolla su interés por las matemáticas en el instituto, específicamente tras haber ganado una olimpiada en matemáticas. Esto le lleva a enrolarse en la Universidad de Moscú, en particular en el Departamento de Mecánica y Matemáticas en 1947. Sin embargo, esta no había sido su idea inicial. Él había pensado en estudiar física, pero al primer intento, al hacer los primeros exámenes para entrar, no lo consigue, en parte por haber estado bastante enfermo, con lo que decidió intentar cursar una carrera en la Facultad de Mecánica y Matemáticas, y al final con mucho éxito. De hecho, en esta época comienza a interesarse también por las cadenas de Markov, una parte que forma parte de la probabilidad y de la estadística, y a investigar al respecto. En 1952 se gradúa y consigue permanecer como estudiante en Moscú, gracias a la insistencia de Kolmogorov. Kolmogorov es un matemático ruso de gran importancia y de gran influencia, y yo me atrevería a decir que sus compatriotas lo consideran el matemático ruso más importante. Uh-huh. Pues bien, Kolmogorov, que le había llevado el equivalente actual al trabajo fin de grado y sabía lo bueno que era Dobrusin, consigue que se quede a pesar de las políticas antisemitas que se estaban llevando a cabo. Este puesto se lo merecía Dobrusin sin lugar a dudas, y la primera muestra de ello es que en 1956 le conceden el premio a jóvenes matemáticos que la Sociedad Moscovita de Matemáticas estaba otorgando. Poco antes, en el 55, había defendido su tesis de habilitación sobre cadenas de Markov, tras lo cual entra en el departamento para trabajar como asistente, en particular como asistente de Kolmogorov, durante una década, entre el 55 y el 65. Bueno, recordemos que una cadena de Markov es un tipo de proceso estocástico, y un proceso estocástico lo que permite es estudiar la evolución de una o varias variables aleatorias que dependen de otra, usualmente el tiempo. Pues bien, una cadena de Markov es uno de estos procesos estocásticos discretos, es decir, que se mide con números concretos, no de manera continua, y en el que la probabilidad de que ocurra un evento depende solamente del evento inmediatamente anterior. Y esta falta de memoria es lo que se conoce como propiedad de Markov. Bueno, algunos de los usos son el estudio del tiempo atmosférico, por ejemplo, si lo que se considera es por días y se asume que el tiempo actual solamente depende del tiempo de ayer y no de todos los días desde el principio de la toma de datos o desde el principio de los tiempos. También va a servir para epidemiología, también para Internet, por ejemplo, para priorizar páginas a la hora de buscar. Los motores de búsqueda utilizan cadenas de Markov, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues Dobrusin estudia además de cadenas de Markov hasta 1957. Decide a partir de entonces interesarse por teoría de la información. Este interés se mantiene durante toda la vida, aunque el periodo de teoría de información suele ir se suele considerar entre el 57 y el 63.
La teoría de la información es una rama de las ciencias de la computación, que es como se llama la informática cuando estaba recién nacida, que surge en 1948 y que estudia la información como paquetes de datos y todo lo relacionado con ella. Por ejemplo, su transmisión, los canales por los cuales se va a transmitir esta información, la comprensión de dicha información, los errores posibles, su encriptación, su desencriptado y un largo etcétera. Bueno, el matemático Claude Shannon publica en 1948 el primer artículo al respecto, y aunque llega a la Unión Soviética es rápidamente retirado por ser considerado portador de ideas dañinas para el pueblo soviético, al ser no conforme al marxismo-leninismo. Entonces esto retrasa un poco la entrada de la teoría de información en la Unión Soviética. Sin embargo, tras la muerte de Stalin se afloja un poco la presión y Kolmogorov dice que esto es un campo de estudio muy importante y por ello se abre la veda. Dobrushin se encuentra entonces con la posibilidad de estudiar y se concentra en generalizar los teoremas de Shannon y en demostrar aquellos que, a pesar de que estaban bien enunciados, sus demostraciones eran un poco dudosas. Por ejemplo, estudió los canales de comunicación y la pérdida de información, ya sea porque se pierden símbolos o porque haya errores en la codificación y decodificación de dicha información para que ésta pueda ser transmitida. También va a trabajar con los matemáticos Kurgin y Sivanov en rendimiento de determinados tipos de canales. Y luego, en solitario, tiene demostrados varios resultados sobre la probabilidad de errores a la hora de codificar. Bueno, por último, me gustaría mencionar que en 1961 va a demostrar las hipótesis de Reifen y Bozencraft sobre su algoritmo de decodificación. En particular, lo que va a demostrar es que no eran correctas, porque ellos lo que decían es que el suyo era un método poco complejo. Pues bueno, lo que Dobrushin demuestra es que no funcionaba bien, pero haya las condiciones, las modificaciones necesarias para que en efecto hagan lo que estos dos matemáticos americanos decían que hacían. Y este hecho en concreto es muy curioso porque muchos científicos rusos no querían acercarse lo más mínimo a trabajos o matemáticos que provinieran del extranjero, por miedo a que los consideraran poco patriotas, que en la Unión Soviética eso podía equivaler a que lo mandaran a la cárcel, una sentencia de muerte, en fin. Pero Dobrushin, que no era de los que se asustaba fácilmente, decide hacer todo lo contrario. Por ejemplo, en 1959 tuvo lugar una reunión organizada por los miembros de la Facultad de Mecánica y Matemática de la Universidad de Moscú, cuyo contenido político iba en contra de las simpatías del partido, y como consecuencia Dobrushin cae en desgracia, entre comillas. No podían despedirlo porque era uno de los matemáticos más brillantes que tenían. Bueno, he dicho que no podían, pero más bien deciden no despedirlo. Y sin embargo, sí que toman medidas al respecto, toman represalias, le impiden defender su tesis doctoral hasta el año 1961 y además ni siquiera la puede defender en el centro en el que estaba trabajando, sino que lo mandan al Instituto de Matemáticas Aplicadas. Y esta tesis, que era sobre teoría de información y codificación, y bueno, unos años después, en 1965, tiene que dimitir, o más bien lo despiden, de la Facultad de Matemáticas, en buena medida porque había continuado con sus actividades revolucionarias, firmando cartas en las que se defendía a una u otra personalidad condenada por no seguir las directrices estatales y que habían sido sometidas a juicios políticos. Afortunadamente, en 1967 va a ser contratado como administrador del IPI, el Instituto para Problemas de Transmisión de la Información, que formaba parte de la Universidad de Moscú, específicamente de la Academia de las Ciencias. Bueno, esta institución, que se denomina actualmente como Laboratorio de Matemáticas Dobrushin, se funda, entre otros, dentro de ella el Laboratorio de Sistemas de Multicomponentes Aleatorios, así como un seminario que va a estudiar el trabajo de Dobrushin y que además lo va a llevar él. Bueno, en este centro educativo y de investigación tienen lugar multitud de intercambios, tanto científicos como personales, con matemáticos del exterior. En particular se sabe que ayudaban a disidentes y a Refusenik, aunque Dobrushin no forma parte nunca oficialmente de ningún grupo disidente. Su interés por mantener un poco su carrera matemática lo hizo refrenarse de involucrarse todavía más. Por una parte, esto cabreaba mucho a las autoridades estatales, pero por otra parte, el trabajo de Dobrushin era tan importante y los soviéticos acumulaban un retraso, podríamos decir, considerable por haber empezado más tarde a trabajar en teoría de información, que no llegan a tomar mayores medidas.
Desde 1963, Dobrushin había comenzado además a trabajar en física estadística y fue subdirector de la revista de problemas de transferencia de información, así como miembro de los consejos editoriales de varias revistas que no eran rusas y estaban dedicadas a la teoría de la probabilidad y la física estadística. Por cierto, la física estadística es una rama de la física que usa métodos tanto de estadística como de probabilidad para trabajar con grandes volúmenes de datos y con aproximaciones para poder resolver problemas físicos. Cabría destacar su influencia o su importancia en mecánica y en termodinámica. Bien, pues Dobrushin lo que va a trabajar principalmente en el modelo de Ising y en la elaboración del concepto de campo aleatorio de Gibbs, siendo uno de los pioneros al respecto, y llevando a cabo una considerable contribución en este campo. Con respecto a sus publicaciones hay una anécdota muy curiosa. Todos sus artículos, salvo una, van a ser, o sea, todas sus publicaciones, quiero decir, salvo una, son libros. Y el libro que tiene, que se titula La construcción de Wolf, una forma global proveniente de una interacción local, que va a ser coautor Kosekik Shloman, va a ser libro porque era demasiado largo para ser un artículo. Es más, Dobrushin mismo dijo que él no podía escribir un libro porque se iba a pasar todo el tiempo reelaborando el texto, intentando hacerlo cada vez más perfecto y entonces no iba a acabar nunca. Bien, pues Dobrushin fue ampliamente reconocido entre sus pares y también por el Kremlin, aunque solamente fuera de manera indirecta, a pesar de que su activismo político y su posicionamiento sin tapujos en favor del aperturismo y en favor de la democracia nunca van a deportarlo a Siberia ni nunca van a tomar medidas disciplinarias extremas contra él, lo cual es uno de los mayores cumplidos que se le puede hacer por parte del Kremlin, sobre todo teniendo en cuenta que las autoridades sabían que era judío. Sin embargo, sí que toman represalias en su carrera, no solamente haciendo que fuera asistente durante 10 años, teniendo en cuenta lo importante que era como matemático, sino además porque nunca fue nombrado miembro de ninguna academia de la ciencia rusa, a pesar del reconocimiento general de que se lo merecía. Y cuando en 1982 lo nombran miembro de la Academia Americana de Arte y Ciencia, no lo van a dejar salir de la Unión Soviética a recibir el premio. Aunque también es verdad que muchos otros en su situación tampoco lo dejaron. Sí que puede salir a partir de 1988 y en 1993 recibe en persona el nombramiento como miembro de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos y de la Academia Europea. Dobrushin murió en Moscú en 1995, a la temprana edad de 66 años, y él además no estaba esperando su muerte, o sea, no fue de una larga enfermedad y tenía muchos planes para qué era lo que iba a seguir haciendo después. A pesar de haber pasado gran parte de su vida académica viajando dentro de Rusia, en cuanto lo dejan salir también viaja fuera, para acudir a eventos y para dar conferencias. Y él nunca pensó, sin embargo, en abandonar su alma mater, porque él consideraba que aquello era su hogar y no se encontraba mal. Pues este es el resumen de la vida de Dobrushin, de este matemático ruso de origen judío, ese resumen que Amelia Muñoz García nos ha traído hoy aquí a De Cero a Aleph, un interesante resumen que habla de la vida y obra de este personaje que cubre hoy los minutos del programa de Radio Sefarad, y te esperamos, como a todos los oyentes, en una nueva edición de Cero a Aleph. Muchas gracias, Amelia. Gracias a ustedes.